La causa de la inflación. Los que diseñan las políticas no deben llevar a la conclusión de que los controles de precios y salarios pueden ver de curar la inflación, sino antes realizar un intento de comprender las verdaderas causas del fenómeno. La falta de dicha comprensión es una de las razones por la cual los controles de precios y salarios han tenido una extensa y penosa historia de fracaso e ineficiencia. Los controles pueden suprimir los síntomas de la inflación, pero las pruebas que demuestran que no son una cura para la enfermedad en sí misma. Las condiciones subyacentes necesarias para que produzca la inflación en realidad no están en discusión entre los economistas y puede por lo tanto ser considerada como las causas fundamentales de la inflación. Sin embargo, otros factores económicos contribuyen a la generar inflación, no solo mediante presiones ejercidas sobre los gobiernos para continuar la expresión inflacionaria, sino también para diseminar la inflación entre todos los campos de la economía. Así es que algunos economistas consideran que dichos factores suplementarios son tan importantes como las condiciones subyacentes. Las condiciones subyacentes pueden describirse de la siguiente manera. Cuando los gastos se expanden a mayor rapidez que el aumento en la oferta de bienes y servicios, la expansión que permite y impulsa el alza del nivel de precios, los precios que empujan para subir para absorber el aumento de los gastos globales, la expansión de la demanda global puede generarse por el incremento de los gastos de gobierno o por una alza crítica de la demanda privada. Nuevamente, cuando dicha expansión es mayor que la expansión de la oferta de bienes, servirá de apoyo para un alza en el nivel de precios. Dichos incrementos en la demanda y en los gastos solo pueden ocurrir cuando la emisión monetaria es superior a la demanda de equilibrio monetario. Cuando este sucede, el excedente de la moneda circulante comenzará a producir una demanda global excesiva. Suponiendo que la oferta de bienes no se expande conforme al incremento monetario, la necesidad de que existe dicha condición de expansión monetaria para que se genere la inflación es una de las razones por la cual condujo al distinguido economista Milton Friedman, premio Nobel, a decir que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. El mismo Friedman cita una impresionante correlación existente entre el excedente de la emisión monetaria sobre la producción y la inflación. Ha señalado el mismo el punto en cuestión en numerosos libros y artículos que un análisis de la comprobación de la empírica dicha teórica excedería al alcance de esta obra. Otras personas inflacionarias. Si bien la expansión monetaria es la condición fundamental que posibilita el surgimiento de la inflación, como ya se ha dicho, no es este el único factor que se constituye una presión tendiente a originarla. Otros factores económicos que impulsan incrementos en la demanda y en la emisión monetaria excesiva contribuyen a generar inflación y su rápida expansión en la economía, haciendo que la inflación sea un tema de manejo político. En otros factores económicos se puede sintetizar así: la falta de reajuste de los precios en los periodos de recesión. De acuerdo a Philip Kagan, quien ha estudiado a profundidad las variaciones sufridas por los precios en periodos de auge y la recesión durante el presente siglo, la característica distintiva de las inflaciones de posguerra no radicó en el incremento más rápido de los precios en periodos de expansión cíclica. Las mismas inflaciones previas soportaron tasas mucho más elevadas, sino que apenas descendieron y aún se incrementaron durante los periodos de recesión. Como ejemplo de lo antedicho aplicado en una industria, Philip Kagan cita que el conocido caso de la industria siderúrgica en la cual en 1955 a 1966 el índice de precios mayoristas del hierro y del acero aumentó un 21%, mientras que el índice de todos los precios mayoristas aumentó un 8%. Durante el mismo periodo, la producción de acero disminuyó un 22% y la capacidad de utilización se redujo a un 80% con posterioridad a 1955 y aún menos durante las subsiguientes huelgas y periodos recesivos. Aun cuando el ejemplo de la industria siderúrgica haya sido notoriamente categórico, el mencionamiento fuera el mencionamiento de fracaso en la caída de los precios durante los periodos de recesión fue un elemento característico de la economía de posguerra. Sin embargo, la coexistencia de altas tasas de inflación con altas tasas de desempleo, recesión crearon en público cada vez más consciente de los fenómenos de la inflación con estancamiento, stagflation, y la inflación con depresión, shrinkflation. Las causas de la falta de reajuste. En efecto, la reducción de los precios en periodos
de recesión tiene numerosas causas. La primera sería la inflexibilidad de la reducción de los salarios. La recesión rara vez se produce repentinamente, pero es un proceso lento y sucede durante lapsos de meses o aún años. A menudo, la recesión surge acompañada de por afirmaciones del gobierno que asegura que dicha recesión es solo transitoria o que simplemente no existe. De este modo, se induce a los trabajadores a creer que la situación económica no justifica una reducción en los salarios o en el empleo, y por lo tanto se opondrá a cualquier sugerencia en ese sentido. Además, dado que la recesión se manifiesta por una reducción de inicial en la demanda en lugar de una caída de precios, los trabajadores aducirán que les está pidiendo que acepten reducciones de sus salarios aun cuando los precios no hubieran disminuido. La negativa a aceptar cortes de salario tiende por sí mismo a evitar la rebaja de los precios, ya que los mismos en su mayor parte se establecen de acuerdo a los costos de producción que incluyen el valor de la misma mano de obra. Asimismo, las industrias tienden a acumular mercaderías durante periodos de recesión, en lugar de adoptar resoluciones drásticas, aunque penosas, tales como despedir personal y reducir la utilización de las maquinarias. En efecto, sería el retiro del mercado de parte de la oferta. El efecto sería el retiro del mercado por parte de la oferta, para sostener los precios aun cuando se hubieran acumulado existentes significativas. Las variaciones de la demanda a corto plazo podrían ser absorbidas y así las fluctuaciones de los precios serían menores. Como se manifestó anteriormente, la modificación de los precios es costosa para las empresas. La confección de nuevas listas de precios, nuevas etiquetas y los gastos administrativos que estos insumos son parte de dichos costos. Otro de los costos que las empresas importantes desean evitar es el derivado de la iniciación de guerras de precios. Por lo tanto, la mayoría de las industrias de alta concentración, en las cuales las primeras tienen una participación preponderante de total de las ventas, revelan una amplitud menor en las variaciones cíclicas de los precios. Otra de las hipótesis que sostienen las empresas es la recesión será superada por pronto suposición fomentada probablemente por optimistas funcionarios del gobierno. Ello también hará desistir disminuir los precios ya que creen que dicho periodo será breve. Si bien los precios pueden reajustarse en el largo plazo para adecuarse a las variaciones de la demanda, no existe ningún tipo de garantía de que las variaciones de precios tengan ese efecto a corto plazo. Tomará un largo periodo de reajustar las tasas salariales en los procesos de desaceleración de la inflación, al igual que los precios de los servicios, los cuales se encuentran íntimamente relacionados con las tasas salariales. Por lo tanto, difícilmente los precios pueden disminuir debido a la importancia de estos, del precio de venta. Las empresas pueden ajustar sus costos, emplear el espacio físico y sus trabajadores de forma más eficaz, o bien eliminar productos no rentables en favor de otros más rentables. Además de dichos reajustes, el hecho de que la mayoría parte de las fábricas se proyectan para trabajar con una mayor eficiencia a un cierto nivel de producción, significa que el costo unitario promedio se incrementará cada vez más que se reduzca la producción frente a una disminución de la demanda. Ese es otro de los factores que tienden a mantener los precios elevados durante los periodos de depresión, ya que los precios se determinan en su mayor parte de base de costos. Rigidez económica. La inflación se perpetúa y se extiende debido a la renuncia de los gobiernos a modificar las estructuras económicas existentes. En consecuencia, aún se permite que la inflación continúe cuando una leve variación de la estructura económica existe disiparación. Se puede citar como ejemplo que los más importantes descubrimientos de oro tuvieron un lugar en 1849. Aumentaron la oferta monetaria en aquellos países bajo el patrón de oro. De igual de la manera de los precios aumentaron entre los años 1850 y 1860. Igual fenómeno se ha observado en otras épocas de la historia. Con respecto a otros mentales, simplemente si esto de los países hubiera renunciado a la convertibilidad de sus monedas de oro mismo y de haber permitido que su circulante flotara libremente, podría haberse evitado el efecto inflacionario.
Los tipos de cambio fijos, juntamente con la expansión de las reservas en especie, en realidad favorecen a la generación de la inflación en aquellos países que siguen esta práctica. Otro ejemplo es que la proporción de las políticas habituales de posguerra, que consiste en el manipuleo de tasas de intereses, es conservar baja la tasa de intereses para que los pequeños prestatarios pudieran aprovechar esos préstamos. Dicha política, sin embargo, imposibilitó las restricciones monetarias mediante el mecanismo habitual que consiste en vender a precios bajos títulos de tesoros en el mercado abierto. Por el contrario, la política basada en altas tasas de intereses obligó a la Reserva Federal a comprar títulos para mantener altos los precios de compra, y en consecuencia las tasas de intereses se mantuvieron bajas. Existe otro objetivo de política que se opone a la política antiinflacionaria, el nivel de empleo. Durante mucho tiempo se ha considerado que existe alguna relación entre inflación y el desempleo. Cuanto mayor sea el grado de inflación permitido en una economía, menor será la tasa de desempleo. La política de posguerra ha enfatizado en gran medida el pleno de empleo, por lo cual se aceptaron altas tasas inflacionarias, pero lamentablemente, situación que se analizará en el próximo capítulo, surge cada vez que necesita un mayor grado de inflación para mantener un determinado nivel de empleo. Expansiones causales por la guerra. Cuatro expansiones económicas relevantes asociadas con altas tasas inflacionarias tuvieron lugar en Estados Unidos, todas ellas excepto en los años 1950, época de auge de la inversión. Surgieron inmediatamente después de las guerras. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una importante expansión de la demanda global, aunque su efecto inflacionario se reprimió, en parte con el control de precios y salarios. Cuando estos quedaron sin efecto en el 46, los precios sufrieron una alza considerable y en continuación su escala ascendente hasta fines del 48. El estallido de la Guerra de Corea también produjo severos efectos inflacionarios, ya que surgieron las compras desesperadas, las cuales trajeron aparejado un aumento de la demanda global, sumando a las demandas originarias por la misma guerra. En el 50, los precios se incrementaron significativamente una vez más. La identificación de la guerra de Vietnam se relaciona igualmente con un firme aumento de tasa inflacionaria, aunque dicha tasa no se redujo a cero cuando se cedió a la presión de la demanda. El fenómeno de la inflexibilidad descendente de los precios y actualmente conocido en la consistencia de la inflación con depresión, había comenzado a hacerse notar. En época de guerra, el aspecto inflacionario de expansiones parece surgir de estas y presumiblemente otras medidas menores pueden producir un efecto notorio sobre la inflación. La buena voluntad de los gobiernos no ha sido suficiente para implementar los cambios necesarios en la política monetaria con posterioridad a la expansión monetaria, en parte debido a la rigidez de los precios y salarios, de los cuales ya se han hecho mención. Los objetivos no económicos, en consecuencia, pueden interferir con nuestras metas económicas. La ventaja para los gobiernos. La inflación leve resulta beneficiosa para los gobiernos. La inflación es, según Friedman, irresistible atractiva para los soberanos, ya que es un impuesto oculto que al principio parece ofensivo y aún agradable, y por sobre todo porque es un impuesto que debe aplicarse sin necesidad de legislación. Según un autor de Inflation and Indexation, el gobierno se beneficia de forma directa de tres modos. Primero, la moneda adicional creada por el gobierno se utiliza para abonar deudas y gastos financieros, por encima del que el gobierno recaudó por impuestos. Segundo, la inflación reducida por el gobierno impulsa al contribuyente del impuesto de las ganancias y avanzar en la escala progresiva en consecuencia. Dicho contribuyente debe abonar mayores impuestos no creados por la ley. Según la Comisión Conjunta de Impuestos de las Ganancias del Congreso, el aumento real del impuesto de las ganancias originado por la inflación del 74 totalizó la suma de 7.122.000 millones y un aumento del 5,9% para contribuyente medio. Desde que se empaginaron dichas estadísticas, la situación empeoró aún más. En el 53, el ingreso promedio de la familia era de $5.000 y el 11,8% de dicha suma se pagaba en impuestos directos de todo tipo, federales, estatales y locales, de acuerdo con la Comisión Asesora de Relaciones Intergubernamentales. El ingreso promedio de una familia en 1975 había aumentado a $14, pero dicha familia estaba pagando el 22,7% de su ingreso de impuestos, casi el doble de la suma abonada por décadas atrás. Si suponemos una tasa inflacionaria anual del 6%,
una hipótesis moderada en un año en que la inflación se aproxima a nivel de 2 dígitos, el incremento de los impuestos causados por la inflación podrían producir al gobierno federal una bonanza adicional no legislada de 50 millones para el 80. Tercero, el monto real de la deuda nacional se reduce, ya que el ingreso de los préstamos se había efectuado cuando la tasa inflacionaria era menor y el dinero tenía mayor valor. Tomando en cuenta todos estos factores, Friedman considera que el ingreso obtenido por el gobierno a causa de la inflación alcanzó más de 25 millones y solamente en el 73. Dados estos hechos y estas cifras, no causará sorpresa si el entusiasmo de un gran número de funcionarios de gobierno para combatir la inflación es casi nulo. No deberían obviarse otras ventajas derivadas de la inflación. La primera consiste en que un marco de inflacionario ofrece una gran oportunidad para reducir en términos reales el valor de los salarios, aunque aparentemente no existe tal disminución. Dada la rígida tendencia de decreciente del valor de los salarios, algunos economistas creyeron que la inflación leve realmente beneficiaría a determinadas empresas a sus reajustes económicos derivados de reducciones de la demanda. Según la segunda es que la expansión inflacionaria provoca un incremento de la oferta, al menos a corto plazo, se estimula el empleo y el comercio prospera. Terminar con la inflación significaría disminuir el nivel de empleo o de los salarios o la eliminación de empresas que solo marginalmente rentables y pueden existir. Solamente en condiciones inflacionarias para los gobiernos, esta perspectiva no resulta políticamente atrayente. En consecuencia, puede observarse que el fenómeno inflacionario tiene una causa principal, pero se encuentra relacionado con un gran número de condiciones económicas, tales como la rigidez estructural, entre otras, que hace que la aplicación de soluciones simples a la alimentación de controles de precios salarios no sean sencillas como cura. Capítulo 17. ¿Cómo manejar la inflación? Antes de llegar a las conclusiones sobre las curas, para la inflación es importante comprender su causa. La falta de tal comprensión explica la razón por la cual los controles de precios y salarios han tenido una trayectoria tan penosa e ineficiente. Existe una tendencia creciente a sostener la hipótesis de la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generado principalmente por la expansión de la oferta de dinero en circulación sobre el nivel de producción. El mecanismo por el cual dicha expansión genera inflación es muy simple. Si sucediera una expansión que afectara la totalidad del dinero en los bolsillos de la gente y sus cuentas bancarias, la cual no guardará relación con la expansión de la producción industrial, entonces es natural que la gente tendiera a gastar un poco más. Podría llegar a estar menos austeros con los precios. Podrían tender a adquirir productos más costosos y de mejor calidad, como podrían ampliar la cantidad de bienes y servicios que adquieren habitualmente. En todo caso, el efecto sería el mismo. Los comerciantes observarán que sus precios tienden a subir. La gente estará dispuesta a pagar más y para mantener la oferta a la par de la demanda, los comercios incrementarán levemente sus precios. Los mayoristas, muchos de los cuales venden sus mercaderías en remate, encontrarán los mismos efectos. Los precios ofertados simplemente se incrementarán. La expansión de la oferta de dinero sin la mente será correspondiente a la expansión de los bienes disponibles originaria, en la consecuencia de una alza general de los precios en toda economía. ¿Por qué los gobiernos generan inflación? La inflación puede generarse en diversos modos. Quizá la forma más obvia es la que tiene lugar cuando el gobierno gasta en exceso de la recaudación fiscal. Los fondos utilizados para el pago de programas públicos deben salir de alguna parte. Y es sabido que los gobiernos poseen numerosos recursos para disponer dinero nuevo en circulación. Uno de ellos sería adquirir pagares de clientes comerciales, incluso títulos y acciones a corto plazo de tasas de intereses altas. Otro recurso sería simplemente incrementar el número de empleados públicos y asegurarse que perciban sus remuneraciones, el cual requiere de estas circunstancias la nueva moneda ingresa a la economía debido a la acción del gobierno. Y el gobierno debe impedir nuevos billetes y acuñar nuevas monedas y extender nuevos y créditos. Existen, por supuesto, numerosas presiones sobre el gobierno
y tiene como propósito inflar la existencia de la moneda. Es posible que las presiones de los empleados públicos para obtener incrementos salariales sean irresistibles. Podría ser que el gobierno creyera que se está desarrollando una política económica afinada y que en realidad no se produciría incremento de precios si emiten moderadamente. Posiblemente el gobierno tenga la intención de estimular la economía fundamentando sus medidas en la creencia de que los precios más elevados incrementarán la producción. Es posible que las empresas consideren que sus márgenes son escasos debido a la presión ejercida por los sindicatos para obtener mejoras de sus salarios y las condiciones de trabajo. Por lo tanto, dichas empresas venden valores que el gobierno adquiere. Puede haber un número de infinito de razones. Finalmente, sin embargo, el gobierno y sus dependencias son la causa fuente. Hay otros motivos egoístas que pueden favorecer al gobierno. Una situación inflacionaria trae aparejada más negociantes salariales y un aumento con los salarios promedios, y en consecuencia los ingresos pasan a categorías impositivas más elevadas. El gobierno tiene una mayor recaudación y los contribuyentes no disponen de ningún medio para evitar el deterioro de su salario real. Asimismo, no es sencillo poner en fin a la inflación implementando una política monetaria estricta. Ya que la situación monetaria ajustada implica indudablemente que algunas empresas no podrán continuar existiendo en el mercado y deberán cerrar sus puertas, al menos en el corto plazo de desempleo será una de las consecuencias. Los problemas de la inflación. De hecho, la inflación produce un mayor desempleo cuando más tiempo se prolonga. En la, en la medida que se crece la tasa de inflación, mayor será el número de empresas agobiadas por una situación monetaria ajustada y el mayor número de trabajadores que quedan sin empleo. Pero la inflación en sí misma origina una clase de desempleo, el desempleo de recursos. Esto se debe a que la situación de inflación es muy difícil de predecir en el futuro. ¿A qué precio estarán las acciones de aquí a un año? ¿Las preferencias de los consumidores serán todavía las mismas o se volcarán a variedades de productos más económicos? ¿Cuáles serán los temas de negociación de los sindicatos en los próximos discusiones salariales? Y la situación produce incertidumbre y la incertidumbre origina el desinterés en la inversión y a su vez duda origina malas inversiones industriales poco rentables y suficiente rendimiento y producción. Ahora, comprendemos la razón por la cual las políticas tradicionales de control de precios salarios no pueden contener la inflación. El problema no radica en las empresas aumenten deliberadamente sus precios, sino que no estén en condiciones de adaptarse a una situación monetaria que ellas no crearon. Tenemos el ejemplo del propietario de un almacén. Usted va a un comercio y observa que el precio del pan incrementó un 10% con relación al mes anterior. Usted culpará al propietario del comercio del aumento del precio, pero él no aceptará ninguna crítica. Sin duda sostendrá que él simplemente ha trasladado el incremento del mayorista. Pregúntale al mayorista la razón por la cual sus precios aumentaron. Probablemente culpará al panadero y el panadero al propietario del molino. Este último explicará que él no originó el aumento del precio, sino que él proviene directamente del agricultor. El agricultor dirá que él no puede evitar el alza de precios ya que la inflación actual empeora la situación de empleados, los cuales lo han presionado para obtener mejores salariales. Ni ninguno de ellos aceptará culpa porque ninguno de ellos es culpable. Simplemente intentan mantener su posición dentro del marco de la economía inflacionaria. Los controles de impuestos sobre una parte de una cadena, por citar algún ejemplo, los precios minoristas del pan pondrán en peligro el bienestar comercial ya que sus costos estarían en constante aumento. Los controles de los que se implementen en la totalidad del ciclo causarán un descontento general y que todos consideran que están a la cola de dicho ciclo. Como hemos visto en más de 4.000 años de historia, los problemas mencionados han sido insuperables. Entonces, es factible que la cura definitiva radique en una fuente de inflación, una reducción de la oferta de dinero por unidad de producción, pero dicha solución es verdaderamente penosa. ¿Cuál sería la forma de atenuar sus efectos? Indexación. Indexación. Tal vez la prioridad número uno sea la disminución, aunque gradual, el gasto público. El gasto del gobierno y su administración debe equiparse con los impuestos si se desea restablecer el equilibrio monetario en la economía inflacionaria, en un grado mucho menor.
y los controles de salario podrán cumplir una función breve y de importancia cosmética en la reducción de las expectativas relativas de los incrementos de precio, reduciendo la propensión marginal de los individuos a consumir y preparando al país para reducciones en la prestación de servicios por parte del gobierno. La indexación amplia es una propuesta que merece ser consideradamente seriamente. En ese proceso, la totalidad de los contratos se reajustan teniendo en cuenta la tasa inflacionaria de tal manera que todos comprenden cuándo están situados realmente y para que nadie tienda a ofrecer más que la tasa, lo que obligaría al gobierno a generar más inflación. Por ejemplo, en la negociación de los salarios en una economía inflacionaria, los sindicatos negocian no solamente respecto del dinero perdido a causa de la inflación, sino también por la suma de que consideran que perderán en el siguiente periodo de vigencia del contrato. Durante dicho solamente puede aliviar en las empresas aún más y así obligar al gobierno a prestar ayuda, mediante la implementación de otras medidas de expansión. Milton Friedman opina que con respecto a esta propuesta, que una de las primeras cosas que haría consistente en mitigar algunas de las penurias y decisiones que actualmente derivan de la inflación. Los empleadores no quedaron atrapados por el aumento de salarios excesivamente elevados. Los prestatarios no quedaron atrapados por pagos de intereses excesivamente elevados, ya que se moderan las tasas aplicadas sobre préstamos pendientes en cuanto la inflación ceda. Los empresarios podrán solicitar fondos o celebrar contratos por la construcción de sabiendas de las tasas de intereses, y los precios estipulados en el contrato se ajustarán posiblemente de acuerdo a los índices de precios. El mecanismo de dicha indexación es simple. En todas las negociaciones de salarios se incluyen cláusulas que versan sobre el costo de vida. Dichas cláusulas protegen a los sindicatos de la posible inflación futura y conducen a una disminución real de los niveles actuales de vida. Esto se debe a que sin cláusula de ajuste salarial por inflación, una parte de los aumentos en los salarios ya negociados representa simplemente una compensación por alzas previstas en el nivel de precios. No obstante, una vez negociados, deben pagarse independientemente de lo que en la realidad sucede con los precios. Desechando las expectativas en exceso, los contratos indexados de acuerdo con el índice de costo de vida disminuyen la presión ejercida sobre el gobierno para encontrar la inflación. Existe un argumento poderoso a favor del gobierno, garantiza los títulos públicos, y especialmente aquellos emitidos para pequeños ahorristas. Contengan una cláusula de ajuste por inflación. Si así fuera, las inversiones gozarían una mayor seguridad y se incrementaría la capacidad productiva de la empresa. Una mayor producción ayudará a observar la inflación. Dicho enfoque contribuirá a minorar el sufrimiento y hacer frente a una inflación, aunque cierto grado de reacomodamiento doloroso siempre es necesario, luego de un periodo en el cual la inversión fue mínima y bien incierta o ineficaz. Pero una cosa es cierta, ningún grado de control de precios y salarios tendrá una ola inflacionaria, a menos que se encuentre un respaldo por la política de esa naturaleza. 18. Las curas para la inflación. A través de la historia se ha podido observar que los controles de precios y salarios resultaron ineficaces como curas para la inflación. En algunas oportunidades se liberaron momentáneamente los síntomas de la inflación, en otras redujeron las expectativas de inflación, contribuyendo así a disminuir la presión pública ejercida sobre el gobierno para estimular el crecimiento monetario. Sin embargo, en todos los casos, dichos controles duraron poco tiempo y nunca fueron totalmente efectivos en lo que se refiere a los fines previstos. En verdad, según las he señalado, los controles de precios y salarios a menudo producen un efecto pernicioso en la economía, de modo tal que empeorarán la situación inflacionaria. Si los controles de precios y salarios resultan eficaces como cura, ¿de qué otras medidas se dispone? El presente capítulo desarrollaría algunas posibilidades. La teoría económica de comienzos de la época de posguerra reconoce un fenómeno relacionado como el nombre del economista Phillips. De hecho, dicho fenómeno consistía en la correlación negativa entre el nivel de desempleo y las variaciones de los salarios. Según esta teoría, los salarios se incrementaban con mayor rapidez cuando el nivel de desempleo era bajo, y las mismas se incrementaban más lentamente cuando aumentaba el nivel de desempleo. Y si cumpliera dicha hipótesis de los precios se encontraran enlazados con los salarios, la curva de Phillips sugeriría una correlación negativa, establece entre el grado de variación de las tarifas salariales y del nivel de desempleo.
En la época en que se formulaba el análisis de curva de Phillips, las variaciones salariales eran mínimas, a pesar de algunas fluctuaciones importantes a corto plazo. La relación entre el desempleo y la inflación parecía ser suficientemente estable en dichas circunstancias, y sugería una política de interacción probablemente inevitable entre el desempleo y la inflación. Los responsables de la política económica podrían elegir entre un elevado nivel de empleo conjuntamente con un elevado nivel de inflación, o bien podían conjuntamente con un elevado nivel de reducir el estímulo de su política y disfrutar de una menor inflación. Por supuesto, con tasas de desempleo más elevados. Aún la deflación sería posible si la demanda global y en consecuencia del empleo fueran suficientemente bajos. La ubicación del gobierno en curva de Phillips se basaba, según se creía, totalmente en sus políticas, de que fueron monetarias, fiscales o de otra naturaleza, con el fin de estimular la demanda global y, en consecuencia, el empleo. Los economistas comenzaron a investigar las relaciones numéricas entre la inflación y el desempleo de una serie de países. No obstante, con el tiempo se puso en evidencia que en realidad no existía ninguna relación estable y negativa, pero en el periodo de posguerra, con tasas de pleno empleo, parecía posible que las tasas de inflación se elevaran cada vez más. Aparentemente, el mismo nivel de empleo requeriría un incremento en el grado de estímulo inflacionario. En el discurso que pronunció en la oportunidad de recibir el premio Nobel, Milton Friedman compartió la tasa de empleo con la tasa de variaciones de los precios, con posterioridad al intervalo necesario para adaptar los precios una vez incrementados los salarios, y descubrió que en efecto la relación Phillips tendría que ser negativa hasta los años 60, para posteriormente el desempleo y la inflación aumentaran paralelamente. Pero en los Estados Unidos constituye una excepción, donde la relación no se tornó positiva sino hasta 1973, lo que podría explicar la razón por la cual los principales economistas y diseñadores de la política demoraron en aceptar el giro experimentado y prefirieron atribuirlo a factores especiales en cada país. No obstante, a principios de la década de 70 se podría observar claramente la dualidad de inflación con estancamiento. No solo era posible, sino que agudizaba muchas economías occidentales. La curva de Phillips parecía haberse desplazado hacia el exterior. ¿Y por qué habría sucedido esto? Según la opinión de Friedman, las sorpresas por las que las cuenta, la tasa inflacionaria del 20% podría ser acompañada a la tasa de desempleo bajas, siempre que fueran constantes y predecibles. Friedman expresa que un cambio imprevisto es muy diferente. En primer lugar, la imprevisibilidad de los precios hará que sea difícil para los productores invertir racionalmente, generará dudas e incertidumbre. La oferta del empleo en consecuencia tenderá a disminuir. En segundo nivel, un nivel de precios inconstante reduce la duración óptima de los compromisos laborales no indexados. En una situación inestable será mucho menos probable que los empleadores contraten mano de obra por periodos extensos y un salario fijo, ya que se arriesgan a los precios disminuyan mientras que los salarios de otros costos continúen aumentando. El resultado será un efecto adverso al empleo. Como ya se ha explicado, el efecto de los controles será asimismo confundir aún más con los precios y el comportamiento del mercado. Los gobiernos establecen que los precios de una amplia variedad de servicios y regulan aún más. En una época de inflación y dichos gobiernos asumen que el control de casi todos los precios ya sea explícitamente por restricción voluntaria. La resultante incapacidad para orientar la actividad económica por medio del sistema de precios deja un cierto nivel de inflación coexistiendo con un desempleo creciente. Si el fin principal de la política del gobierno es mantener el nivel de empleo, entonces la inflación aumentará cada vez más. La política anterior a la interacción ya no funciona. Según expresa Kagan, los diseñadores de la política enfrentan un dilema. Puede detenerse la inflación, pero las políticas tradicionales funcionan con menor eficacia y la nación se torna más reacia a incurrir en altos costos originados y por su implementación forzosa. Así que profundiza la duda sobre la capacidad del gobierno para controlar la inflación, debilitando la reacción de los precios y conseguir la efectividad de la política de restricción, y así alimenta la inflación en su propia fuerza, combatiendo la inflación por medios de la indexación. Los gobiernos se encuentran bajo una presión considerable para mantener una expansión inflacionaria. Los empleadores que otorgaron aumentos salariales significativos basados en la expectativa que continúe la inflación y los prestarios
que obtuvieron préstamos a tasas altas por la misma razón se encontrarán serias dificultades si repentinamente se detuviera la inflación. Asimismo, y según lo observado, el mismo gobierno se beneficia con la inflación. En consecuencia, el problema de cuidar la inflación se limita al gobierno a descubrir de manera a reducir esta presión sobre el gobierno. Un enfoque particularmente promisorio es el de la indexación, tratando exactamente la excelente obra de Herbert Rich y otros. La indexación implica un alzamiento entre contratos financieros, tales como hipotecas, salarios, impuestos, y la tasa de inflación. Dichos contratos se establecen en términos reales y no en términos nominales, mediante el uso de los que comúnmente se denominan cláusulas de ajuste por inflación. Tal indexación puede favorecer la reducción de los efectos colaterales que derivan de la inflación en su periodo de finalización y reducen las posibilidades de inflación futura. El gobierno de Estados Unidos ya usa cláusulas de ajuste por inflación, en lo que se refiere a una prevención social y demás beneficios jubilatorios a los salarios de un gran número de empleadores públicos y de otros asuntos. Los impuestos que se expresan como un porcentaje determinado sobre los precios también se ajustan automáticamente. No obstante, se necesitan otras cláusulas de ajuste si de alguna manera se desea reducir las presiones inflacionarias. El impuesto de las ganancias grabado sobre personas podría ajustarse fácilmente, y de manera que la tasa se relacione con el costo de vida y las estaciones personales de las demás deducciones se aumenten de acuerdo con la inflación. Dichas medidas se implementaron en Canadá. Además, se puede ajustar a la base de calcular las ganancias de capital con el fin de cubrir la inflación. Lo mismo sucede con la base para calcular las amortizaciones. En lo que se considera el sistema impositivo, para las sociedades podrían incluirse en los ítems ya mencionados, al igual que las ganancias y pérdidas contables. Asimismo, puede indexarse los últimos títulos emitidos por el gobierno, abonando los intereses de acuerdo con el alza en el costo de vida, en lugar de establecer un porcentaje fijo. Dichos títulos indexados podrían resultar ser atrayentes en una situación inflacionaria en que las empresas privadas se verían obligadas a hacer el mismo sistema. El hecho de que el mercado de capitales comenzara a funcionar en términos reales daría como resultado una mayor seguridad y previsibilidad de las inversiones. Existe una cuestión importante al concepto de indexación, que consiste en realidad en una mala interpretación del principio, pero no merece considerarse en el presente capítulo. Se argumenta que los ajustes por inflación realmente tienen un efecto inflacionario en la economía y que el gobierno debe aumentar la emisión de moneda para cubrir los contratos que concluyan las cláusulas de ajuste por costo de vida, ya que responden a inflaciones anteriores. Sin embargo, debe observarse que los ajustes por inflación no no producen efecto alguno sobre la tasa de inflación. Dichos ajustes quizás permiten que se transmita la inflación ya existente en forma más rápida y pareja en la economía, pero no aumentan ni reducen por sí mismos la tasa inflacionaria. Los ajustes, los ajustes de los contratos celebrados de acuerdo con el costo de vida resultan de aumento ya existente en la emisión y no anticipa una nueva. Otras maneras de combatir la inflación. Aunque las medidas se refieren específicamente a los Estados Unidos, muchas de las lecciones serían apropiadas en otros países. El primer paso que sería dejar sin efecto al- los controles de precios y salarios, sino también todas las otras manipulaciones en los precios para el gobierno, al igual que la facultad de los funcionarios de gobierno para regular los precios y la competencia. Hay leyes en la mira para ser derogadas, tales como el mantenimiento de precios de reventa o los distintos estados sobre lealtad comercial, que existe en muchos países y regiones. Dichas leyes prohíben a las minoristas reducir los precios por debajo de un cierto nivel
Se produce la ineficiencia y el gasto inútil. Sin embargo, este es un lujo que no podemos permitir si tenemos la intención de combatir la inflación. Debería prestarse nuevamente la atención a las entidades reguladoras, especialmente a la Junta Aeronáutica Civil, que están facultadas para mantener artificialmente elevadas tarifas aéreas y para limitar la competencia. Un efecto similar resulta de la participación de un país de Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que fija tarifas más elevadas y de nivel de servicio más bajos, de las que quisieran brindar muchas otras líneas aéreas. En numerosos países, los vuelos internacionales y cabotaje constituyen rosos países. Los vuelos internacionales constituyen una parte significativa de los costos comerciales. El hecho de que una parte del transporte aéreo sea oneroso mantiene los costos comerciales y consecuencia los precios artificialmente elevados. Algunas de las normas federales de la seguridad están lejos de ser de coste eficientes y constituyen un nuevo impuesto a empresas y a los individuos. Por ejemplo, el efecto de las normas estrictas de seguridad en la industria automotriz hay que aumentar los precios, evitar la competencia en las innovaciones, especialmente en el desarrollo de automóviles pequeños, en los cuales el costo de cumplir con las normas de seguridad constituye una gran parte del costo del total del vehículo. Dichos costos podrían reducirse haciendo opcionales algunas de las disposiciones más estrictas y costosas. Pudiera satisfacerse así aquellos adquieren de vehículos quienes pensarán en dichos cambios eran realmente convenientes. De igual manera, forma la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, constituye los impuestos a las empresas. A menudo los costos son muy elevados, y especialmente para pequeños empresarios, y los beneficios son mínimos. Con frecuencia, los pequeños empresarios no tienen posibilidad de afrontar la renovación de plantas y maquinarias antiguas, con la razón por la cual los años posteriores a la implementación de la OSHA existió una tendencia de incrementos de precios y simultáneamente aumentó el número de empresas declaradas en quiebra y desempleo. El monopolio gubernamental en algunos servicios, tales como el correo, constituye una eliminación de esas teorías de la libre competencia. Como tal, el correo puede imponer las tarifas que desee y ofrecer niveles de servicio mucho menores a aquellos posibles si existiera una competencia. En la actualidad, el Servicio Postal de los Estados Unidos hace uso de un servicio unido de encomiendas, una empresa privada, para el envío de algunas de las encomiendas postales. Además, el UPS puede garantizar el envío de un periodo establecido, que es más de lo que un servicio postal de Estados Unidos puede ofrecer. Algunas empresas, tales como ciertos servicios de suministro de energía, entregan facturas a mano de un lugar a hacerlo por correo debido al elevado costo. Actualmente resulta menos costoso invertir grandes sumas de dinero en equipamiento para que puedas darse las cuentas telefónicamente. Los monopolios gubernamentales, tales como el Servicio Postal de Estados Unidos, constituyen un lujo en el que se puede prescindir la economía inflacionaria. Existen otras numerosas disposiciones elaboradas por proteger los sectores agropecuarios e industrias de los Estados Unidos, que en realidad mantienen los elevados precios. Se puede citar ejemplos tales como la Ley de Importación de Carnes, los cupos de importancia de lácteos, la Ley de Jones y muchos otros programas que determinan cupos o respaldo de precios. Leyes de salarios mínimos. La ley de salarios o jornadas mínimas también se elaboran con el fin de proteger a los trabajadores, pero en realidad tales leyes originan el alza de precios y reducen el empleo. El doctor Walter A. Williams, economista de Temple University y miembro distinguido de Heritage Foundation, ha explicado que la elocuencia del efecto negativo que produce la legislación en materia de salarios mínimos, otra forma es establecer la fijación de precios en el empleo de personas jóvenes, especialmente la juventud y las minorías raciales, principalmente dicho intento llevado a cabo por el gobierno y que consiste en la fijación de salarios, fue la causa que originó más de la mitad de los adolescentes en las minorías raciales en busca de empleo, que se encuentran desocupados en muchas de nuestras grandes ciudades. El artículo de Policy Review del otoño del 77, el doctor Williams analizó con exactitud la forma en que la legislación de salarios mínimos reduce el nivel de empleo y origina la inflación.
La ley de salarios mínimos, tanto federales como estatales, reflejan la intervención gubernamental en el mercado de trabajo. Dichas leyes tienen la intención de producir condiciones distintas a aquellas producidas en el mercado libre. En la práctica, los salarios mínimos dispuestos por la ley autorizan las tarifas horarias mínimas que pueden pegarse. Los salarios mínimos así fijados originan un aumento en los salarios a un nivel más elevado de aquel que hubiera derivado de las potencialidades del mercado libre. Los organismos legislativos están facultados para incrementar los salarios mediante leyes, pero desafortunadamente no descubrieron el modo de legislar un aumento proveniente de la productividad del trabajador. Asimismo, mientras el Congreso puede legislar sobre el valor pecuniario de un contrato de trabajo, no puede existir que dicho contrato en realidad se celebre. En la medida que las leyes se versan sobre salarios mínimos, elevan el nivel de los salarios a un punto de que tal exceda la productividad de algunos trabajadores. Los empleadores presumibles modificarán la utilización de la mano de obra. Dichas modificaciones se originan de ganancias para que algunos trabajadores en perjuicio de otros, aquellos que conservan sus empleos y perciben un salario mayor, claramente se benefician. Los trabajadores que soportan los efectos adversos son aquellos que se encuentran en inferioridad en condiciones debido a su capacidad laboral en el mercado, al igual que aquellos que pierden sus empleos y sus ingresos o los que en primer término no son contratados. Dicho efecto puede observarse con mayor claridad si nos ubicamos en el lugar del empleado y nos preguntamos si se debe abonarse una tarifa horaria de $2,60 por hora, sin considerar que quien se contrata, qué clase de trabajador conviene contratar. En términos de eficiencia económica, la respuesta es clara. Consiste en contratar a trabajadores cuya productividad se aproxima en lo posible a los 2,60 por hora. Y si se dispone de trabajadores que reúnen tales condiciones, obviamente no es conveniente para la empresa contratar a aquellos cuyo rendimiento es de $1,5 por hora. Aún así, el empleador desearía capacitar al dicho trabajador, por el hecho que éste deba percibir un salario mayor que el valor de producción en el mercado. Más los gastos de capacitación convierten la capacitación en la empresa en una propuesta no atractiva. En efecto, los salarios mínimos pueden enfocarse mejor si se realiza la siguiente pregunta. ¿Qué soporta la carga de un salario mínimo? ¿Cómo surgió anteriormente los trabajadores que soportan el peso? Son aquellas que resultan marginales, a las cuales los empleadores consideraban menos productivas o cuya contratación es más costosa. La fuerza de trabajo de los Estados Unidos comprende por lo menos dos segmentos que comparten las características de los trabajadores marginales en un mayor grado que otros. El primer grupo comprende a la juventud en general. Los jóvenes no poseen la suficiente capacitación y resultan marginales debido a su edad, inmadurez y falta de expresión. El segundo grupo, que abarca a los miembros del primero, está compuesto por minorías raciales tales como negros o hispánicos, quienes como resultado de una discriminación racial y una serie de factores socioeconómicos se hayan representados de formas disproporcionadas en los trabajadores no calificados. A dichos trabajadores no solo les resulta imposible conseguir un empleo remunerado con salario mínimo, sino que sus oportunidades de superar sus habilidades mediante la capacitación de las empresas son igualmente muy limitadas. Causa y fuente de la solución definitiva. David A. Misselman, autor del prólogo de esta presente obra, es un especialista en economía monetaria. Él se ha expresado sintéticamente la causa fuente de la inflación y la única manera posible de terminar con ella definitivamente en los siguientes párrafos. La inflación es el tema que se ha investigado con mayor profundidad en toda economía. Toda inflación, incluyendo las contemporáneas, tiene la misma explicación. No existen excepciones a las reglas. Las reglas de los precios en promedio dependen de la relación entre el dinero en circulación y la producción. La inflación surge como en los últimos años, cuando el dinero en circulación aumenta con mayor rapidez que el valor de la producción total de bienes y servicios de la nación. Producto Bruto Nacional, real. Los precios en promedio tienden a ser estables con la mayor parte de la década de los 20, cuando la moneda aumentaba con la misma proporción que la producción. Al existir la deflación, los precios caen como los 30 años posteriores a la Guerra Civil, cuando la moneda en circulación aumentaba y en menor grado de la producción. La Reserva Federal, nuestro Banco Central y la gente del gobierno federal controlan el dinero que comprende efectivo, billetes y monedas y depósitos bancarios de cuentas corrientes y cajas de ahorro. En los años 60, cuando la producción aumentó en un promedio del 6,6% anual, la Reserva Federal incrementó la emisión monetaria en un promedio del 10,6% anual, o sea, 4% anual sobre la producción.
Conforme a la regla de inflación, ahora también un promedio de 4% anual. Desde ahora de los años 70, la producción en los Estados Unidos se incrementó en una tasa promedio del 2,1% anual, debido a que la Reserva Federal aumentó la emisión monetaria al 9,5% anual, o sea, 7,4% sobre el nivel de producción. La inflación también un promedio de 7,4%. Las viejas leyes económicas aún continúan en vigencia. No existe modo de alguno de reducir o eliminar la inflación a menos que la Reserva Federal también disminuya el aumento de la moneda en circulación para equilibrar con el crecimiento real de la economía. El programa de la historia de la inflación en Estados Unidos es la de la Reserva Federal y no del café de Brasil. El congelamiento de Florida aún con el monopolio árabe de petróleo. Al igual que muchos otros problemas, la inflación en su mayor parte se hace en Washington y no en Main Street ni en Wall Street. Si quieren elaborar política económica en Estados Unidos, finalmente adoptan el consejo de David Messel. No habrá necesidad de implementar controles de precios salarios, ya que la inflación quedará eliminada a todos los fines prácticos. Los efectos económicos y el control de precios y salarios. Quizá deberíamos estar agradecidos al hecho de que los controles de precios y salarios rara vez pueden ser mantenidos en vigencia durante periodos dichos controles, y en la medida resulten eficaces, pueden causar prejuicios serios y en cierto caso de permanente con la economía. Jackson Grayson Jr., presidente de la Comisión de Precios durante la fase de 2 plan de la selección económica de Nixon, se dio cuenta que la forma más contundente de los efectos adversos de dichos controles, las primeras críticas de manejo de los precios salarios aparecían en la Confession of Price Controller y un artículo publicado en el 74, en el cual la empresa en forma concisa y gracias a lo siguiente. Como resultado de mis 16 meses de desempeñamiento con supervisor de precios, puedo enumerar 7 modos distintos en los que el control infiere negativamente en el sistema de mercado y precipita su metamorfosis hacia una economía centralizada. Permítase analizar y realizar brevemente el comentario sobre los 7 puntos citados por Grayson. El control provoca distorsiones en el sistema de mercado. Hayek se refiere al sistema de precios libres como un milagro, puesto que proporciona información a los compradores y vendedores acerca de la relatividad de escasez de los productos y simultáneamente los alienta a establecer el equilibrio entre la oferta y la demanda. Otro caso de productos normales, cuando la demanda supera la oferta, los precios pujan para subir. La perspectiva de lograr márgenes superiores a la utilidad atraerá un mayor número de vendedores en el mercado, o alentará a los actuales a incrementar su oferta, y de esta manera se logrará restablecer el equilibrio. Cuando la oferta excede la demanda, los precios caerán y los compradores absorberán una mayor cantidad de productos, mientras que los vendedores reducirán la producción. Así se logrará una vez más el equilibrio. Mas al someter los precios a los manipuleos de control y no podrán detectarse los señales que indican la relatividad de escasez que hacíamos referencia, entonces es imposible distinguir las señales verdaderas de las que son artificialmente manipuladas. La escasez de bienes se convierte en una situación habitual, ya que no hay incentivos de obtener mayores beneficios para las empresas que la induzcan a expandir la oferta. De este modo surgen los mercados negros con el fin de satisfacer la demanda de los consumidores, quienes de otra manera sufrirán demoras significativas en la entrega de bienes sujetos al control de precios. Las empresas serán rentables en un sistema libre de ajustes de precios o serán obligadas a abandonar la producción si carecen de incentivos para iniciar la producción con precios artificialmente bajos. En los mercados de capital, dichas condiciones originan dificultades aún mayores para los inversores. Se torna imposible invertir racionalmente en cuanto los controles conducen a algunas empresas a la quiebra. Cuando la escasez son habituales pero no pueden detenerse por el sistema de precios, al igual que cuando las operaciones efectuadas en el mercado negro constituyen una proporción significativa de la actividad de una empresa o de una industria. En consecutiva, se distorsiona el caudal de inversiones destinado a los diversos actores de la producción de la economía. Las empresas que en condiciones normales no deberían serían rentables, logran sobrevivir.
Y como no puede darse el abastecimiento que surge de la imposición de controles, dicha situación ofrece, por supuesto, un excelente argumento para quienes desean imponer una economía registrada y centralizada. Dicen que el mercado es evidente incapaz de asignar debidamente los recursos de mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. Los controles en sí mismos hacen más probable una mayor intervención del gobierno, con el fin de corregir los desequilibrios originados por los controles. Los controles sancionados, aquellos que desean reclamar un aumento de precios o salarios no inflacionarios. Durante la vejez de control, la empresa de Grayson, el público olvida que no todos los incrementos de salarios y precios son inflacionarios. Un aumento salarial, por ejemplo, no es una inflación, sino para otorgarlo al gobierno. No debe recurrir a préstamos o mayores créditos para aumentar la emisión de monetaria. Si una empresa determinada tiene un buen nivel de producción que le brinda una mayor participación en el mercado y mayores ganancias, es natural que desee compartir parte del incremento de sus utilidades con su personal. Dicho incremento salarial no sería inflacionario, ya que proviene de las utilidades de los consumidores voluntariamente otorgadas a la empresa. Los controles salariales, sin embargo, impedirían dicha transferencia de utilidades de la empresa a los trabajadores, ya que nunca distinguen los incrementos salariales inflacionarios de los no inflacionarios. Los controles pueden ser usados con fines no económicos. El cuarto ejemplo en el cual los controles pueden perjudicar a la economía tiene lugar como los lobistas. Solicitan controles con propósitos no económicos. Dicen que existen controles sobre los precios de la producción de alimenticios, por ejemplo, porque los alimentos son importantes para los consumidores. Si fuera verdad, entonces, ¿por qué no ejercer controles sobre los precios de aquellas empresas que producen contaminación ambiental o que no cumplan con la contratación de minorías raciales? Así comienza el manejo político del sistema de mercado. Los controles crean actitudes tranquilizadoras. Grayson expresa que los controles pueden transformarse fácilmente en un manto de estabilidad contra los fríos y vientos de las incertidumbres del mercado libre. El mercado libre se debe tomar decisiones y utilidades que aumentan o disminuyen. Las empresas tienen éxito o quiebran, a las personas se les brinda trabajo o quedan despedidas. Bajo una situación de control se conserva a veces la ilusión, aunque sea un breve periodo, de que no habrá en que enfrentar las tales decisiones. El comportamiento de los precios salarios pueden predecirse si los mismos están sujetos al control y en consecuencia no debe considerarlos en la toma de decisiones de la empresa. El organismo regulador logra ser más importante que el mercado. En periodos de control, sectores empresariales y sindicatos comienzan a dedicarse con mayor atención a los mecanismos de regulación de las dinámicas del mercado. Por ejemplo, en Gran Bretaña, la implementación durante años de control alentaron a una situación en la cual los dirigentes sindicalistas constituyen, en efecto, otra dependencia del gobierno y los funcionarios los consultan antes de poner en vigencia cualquier medida económica. Los empleadores son sindicalistas al observar que los precios y salarios pueden fijarse o incrementarse solamente con la conformidad de algunos mecanismos reguladores que esfuerzan más por ejercer la influencia sobre dichos organismos que mejorar su comportamiento en el mercado y la productividad en su mano de obra. Los controles desvían la atención de las verdaderas causas de la inflación. Grayson manifiesta que los controles de precios desvían la atención hacia los factores fundamentales que afectan la inflación, políticas fiscales y monetarias con tasas impositivas, políticas de importación y exportación, productivas de restricciones y competitivas y otras. Persiste la idea de que los controles son la solución para la inflación en sí misma y que no simplemente la detección de sus síntomas. Otros efectos económicos. Puede comentarse en esta oportunidad otros efectos económicos que derivan de los controles y precios y salarios. En primer lugar, según explica Roger Bloch en una publicación de Monthly Labor Review, los controles en algunas oportunidades causan perjuicio al cubrir necesidades de reformas estructurales cuando estas son necesarias en la economía. Los controles no simplemente desvían la atención en las verdaderas causas de la inflación, sino que brindan al gobierno una excusa para la inacción. Los controles atenúan la inflación sin que aparentemente requieran restricciones de demanda global o el incremento de desempleo y fuerzas caigan. No es solo extraño que sean populares con los políticos. En segundo lugar, los controles cambian el orden de fuerzas de la economía, tradicionalmente en manos de gobierno, organizaciones sindicales, sectores empresariales y consumidores. Generalmente dicho poder recae en primero de tres sectores y realmente de último. Una vez este proceso ha alcanzado niveles críticos en Gran Bretaña, donde los controles de precios han estado en vigencia durante periodos extensos desde la Segunda Guerra Mundial, The Free Nation expresa con mordacidad
que las políticas de ingresos despierten el poder de negociación en los sindicatos, brindándoles un punto de unión en el cual obtener un mayor respaldo y puedan conducir la soberanía justificable en los sindicatos. Salariales atribuye a una mayor influencia en los sindicatos de lo que la experiencia demuestra que les corresponde. Las políticas de ingresos voluntarios que esperaban bendición de los dirigentes sindicales los convierte en apariencia en aliados de estabilidad y de la responsabilidad, cuando en realidad esos son con su principio enemigo. Al igual que los sindicatos, el gobierno, asumiendo la importante tarea económica de fijar precios y salarios, en tomar parte en discusiones salariales en otras actividades cruciales, amplía su influencia económica en proporciones gigantescas cuando se le compra una influencia ejercida en una economía libre. Un efecto secundario, pero interesante, de las restricciones de los precios y salarios en Gran Bretaña y los Estados Unidos fue la incorporación de los precios de lista. Si un minorista considera que el gobierno va a congelar sus precios, se inclinará a fijar un precio de la lista artificialmente elevado y ofrece sus productos a mejores precios y considerables más bajos. Así el minorista tiene un colchón que puede absorber los efectos de los controles. En consecuencia, no solo en dos países mencionados, sino también en otros surgieron un gran número de comercios de descuentos, especialmente los sectores de artículos de lujo, en los cuales especialmente los sectores de artículos de lujo existe una amplitud de controles. Por lo tanto, en una situación en el precio real de venta continúa un alza, mientras que los aumentos de costos de vendedor y los precios cosméticos de lista permanecen estáticos, según lo establecido por los controles. Si fuera posible calcular las consecuencias de dicho efecto sobre la inflación y la informada, entonces la idea de los controles puede en realidad mantener bajos los precios de venta, que recibirá otro impacto y el índice de precios de consumidores se incrementará más que durante la inflación presente en el mundo occidental. Existen otros casos, además de los 7 puntos criticados citados por Grazer, en los cuales los controles de precios y salarios tienen como resultado confundir el sistema de precios y distorsionar la producción. Como se observa, los controles siempre se implementan con periodos de inflación, cuando los precios se incrementan y los trabajadores reclaman mayores salarios para mantener su posición ante el incremento de costo de vida, y se esfuerzan por conservar las diferenciales con respecto a otros grupos de trabajadores. De forma similar, los comerciantes incrementan los precios de los productos para trasladar los mayores costos sin reducir el margen de ganancia. En esta situación, Philip Kagan expresa: nunca existe un momento propicio para congelar un proceso inflacionario por decreto, sin que se originen dificultades que afecten a los comerciantes, quienes necesitan incrementar los precios para cubrir necesidades e incrementos en los costos. De igual manera, los trabajadores, quienes tratan de mantener las diferentes tradiciones, también son perjudicados. Además de confundir a los precios y salarios, los controles provocan como consecuencia la intranquilidad también entre los trabajadores y los comerciantes. El segundo caso, en el cual los controles distorsionan la economía, ocurre cuando se los implementa, sino cuando se elevan dicho control. No es probable que los controles disminuyan en el incremento final de los precios que hubieran resultado de no haberse impuesto un control, dada la misma tendencia de demanda agregada, expresa Kagan. Los precios gravitan un equilibrio determinado por la interacción de las condiciones de la oferta y la demanda. Las restricciones tales como los precios de controles pueden demorar en ajuste, pero finalmente los precios lograrán equilibrio con posibilidad de su eliminación. Existe un último efecto económico en los controles de precios y salarios, que podría mencionarse en esta oportunidad. El razonamiento más habitual a favor de los controles consiste en que frecuencia el poder de negociación de los sindicatos importantes y reducen la posibilidad de grandes empresas de aumentar sus presupuestos de sus precios. Como hemos visto, sus efectos es totalmente opuesto con respecto al poder de sindicatos y las grandes empresas. Las pruebas sugieren que dichas empresas no originan los aumentos inflacionarios, pero habitualmente caen en procesos inflacionarios. Las grandes empresas incurren a costos administrativos adicionales para modificar un precio. Existe una cierta renuncia entre los oligopolios al iniciar una guerra de precios, y una empresa no puede afirmar cuál es el precio de equilibrio para la venta de una línea de productos. Consecuentemente, existe una cierta renuencia entre las grandes empresas a modificar
los precios cuando se comienza un movimiento inflacionario. Los controles solo retrasan y por lo no existe ninguna razón económica por el cual el enorme peso del control estuviera dirigido a las empresas de envergadura. Controles de nivel y de empleo. Los controles pueden, a través de dos mecanismos, incrementar el nivel ocupacional. El primero, más significativo, es que disminuye la expectativa del aumento de precios. En una economía inflacionaria en la que no existen controles, siempre se propende a proyectar incrementos sobrevalores de los precios futuros, como consecuencia de las demandas salariales y alzas de los costos. A menudo es posible aún adivinar la alteración del nivel de los aumentos de los precios. Por ello, tanto los trabajadores como los comerciantes se inclinan a apuntar las demandas salariales y de precios al máximo límite posible. Esto los protege de aumentos de precios proyectados para el futuro cercano. Cuando la fijación de precios y salario excede el nivel de equilibrio, las consecuencias de la presión inflacionaria. Si los controles reducen los aumentos de precios proyectados, si los precios se equilibran y la presión inflacionaria disminuye, el control, de acuerdo con un informe que se prepara en el 74, el Consejo de Conductores en Asuntos Económicos redujo la expectativa inflacionaria, mantuvo el gasto total a un nivel bajo, limitó tendencias alcisas y los precios y salarios, y permitió más agilidad al aumento de la productividad, por el cual no había ocurrido dicho control. Existe un segundo mecanismo mediante el cual aparentemente incrementa el nivel de ocupacional y si ello surge la cantidad de organismos regulares oficiales destinados a administrar. La misma controles el número de departamentos creados con el fin de regular los precios es impresionante. Los siguientes merecen cuenta. La Junta Nacional de Precios e Ingresos, el Consejo de Precios, Productividad e Ingresos, el Consejo Nacional de Desarrollo Económico, la Comisión Nacional de Ingresos. Estos organismos crearon únicamente en Gran Bretaña y en Holanda. La Junta Mediadora del Gobierno, el Consejo Social y Económico y la Planificación Central, en Francia la Conferencia de Réditos, la Comisión Nacional para Asuntos Contables y Centros de Estudios de Ingresos y Costos. En Alemania, el Consejo de los Salarios constituye la actividad fundamental del Consejo de Peritos en Economía. En Austria se lleva a cabo a través de la Cámara Federal de Industria y el Comercio de la Comisión para Asuntos Económicos. En Austria, la Comisión Mixta de Precios y Salarios analizaba exclusivamente el tema de control, también los partidos de análisis del Consejo de Consultoría para Asuntos Socioeconómicos. En Dinamarca, el Consejo Económico fue otro organismo dedicado predominantemente a la administración de los controles. Por su parte, el otro lado del océano merecen tenerse en cuenta el Consejo Económico, la Comisión de Precios e Ingresos de Canadá y también la Comisión de Precios de los Estados Unidos. Entre la variedad de subcomisiones, depende del Consejo de Consultoría de Materia Económica. La administración del control de precios y los salarios existen la creación de un gran número de organismos, comisiones y consejos y juntas. Cada organismo posee los efectos de investigación y economía con sus propios peritos, ejecutivos y planificadores y miembros supervisores. El potencial ocupacional con la administración del control de precios, aunque completamente improductiva, es manifestante enorme. Sin embargo, los controles en realidad aumentan la desocupación del sector privado, y aún así la función ocupacional resulta tan compleja que es absolutamente imposible calcular con exactitud el efecto que produce el control sobre el nivel de ocupación. Sin embargo, nuestro sentido común nos permite coincidir con el economista británico Sam Britton cuando expresa que un precio máximo se produce las ganancias a un favor de los salarios, desde el punto de vista que el empleador equivale a un aumento de los salarios reales. Así que contratar los servicios de igual manera de personas resulta ahora tenemos más beneficioso que antes. Desde luego, los primeros en la lista de despedidos serían los trabajadores menos calificados a medida que los márgenes de utilidad se reduzcan. Pero las fuerzas de trabajo marginal se componen justamente de aquellas personas trabajadoras que perciben remuneraciones más bajas y los menos calificados, a quienes supuestamente se debe tratar de beneficiar con el control de precios. Debido al efecto de desocupación tan significativo como cualquier otro efecto, el gobierno laborista del país de Stan Britain decidió eliminar el control de precios, asumir el poder en 1974. También liberó a algunas industrias de sus cargas positivas para que puedan compensar la disminución de sus márgenes de utilidad. Britain hace referencia a un efecto sutil de control de precios aquí mencionado. Afirma que el mismo efecto de desocupación
puede resultar luego de la eliminación de controles como sucesión del Reino Unido en el invierno de 1971. A la eliminación del control de los ingresos sucedió una repentina aceleración de aumentos de los salarios. Al enfrentar esta situación, los empleadores no confiaron tanto en trasladarlos a precios más altos, en parte que el efecto aún vigente en la restricción monetaria de impusiera a Roy Jenkins, ministro de Hacienda, pero además también debido a la seguridad sobre la reacción de sus competidores luego de una situación sin precedentes. El resultado fue que el salario aumentó proporcionalmente con las utilidades, superando el nivel de normal de la fase descendente del ciclo, y que el índice de desocupación asombra a quienes tenían un cargo preparar las estadísticas oficiales para el invierno de 1971. Desde luego, el efecto no puede ser permanente. Las empresas descubren finalmente el límite de que pueden incrementar sus propios precios luego de la eliminación de los controles, sin recurrir a una competencia agresiva con otras empresas. No obstante, la actividad económica empresaria resulta tan perjudicial como las posibilidades de ocupación de fuerza laboral. Además, este fenómeno afecta no solo a las empresas privadas, sino también a las estatales. Los precios máximos acompañados con costos de continuo incremento reducen los márgenes de utilidad o más bien aumentan los déficits de las empresas estatales. Es preciso entonces financiar las pérdidas mediante la reclutación de impuestos o a través de créditos otorgados al gobierno, lo cual coayuda aún más la presión de tasa inflacionaria. En esa oportunidad, Sir John Hickes advierte que cuando la demanda real de una mano de obra ha caído de acuerdo a la teoría transicional, debe existir o bien una caída en el salario real de o desocupación. En una política en la cual dirige la restricción de los precios, demanda ocupacional cae a medida de los márgenes se comprimen. El ingenioso y gobierno de Gran Bretaña descubrió el mecanismo para obtener entre el dilema de descenso del nivel de salarios o el de desocupación. Consistió en evitar que los empleadores consideren prescindibles a sus trabajadores. Ahora se conocen las consecuencias de esta medida de la economía británica. Las empresas no fueron capaces de operar bajo las presiones restrictivas y el número de empresas de quiebra aumentó en forma impresionante. Y tanto con las capitales como las iniciativas se escurrieron del país. Capítulo 20. Resumes y conclusiones. Él destaca la serie de intentos gubernamentales para controlar precios y salarios. Tales esfuerzos han sido realizados periódicamente en una forma u otra casi todas las épocas y en todos los lugares, desde los mismos comienzos de la sociedad organizada, y en uno de ellos se lograron las propuestas anunciadas una y otra vez. Algún historiador ha debido llegar a la conclusión naciónica. El plan para controlar los aumentos de precios fue un fracaso rotundo. O bien las leyes pronto quedaron derogadas, pues nadie les hizo caso. En Egipto, los controles que ejercía el gobierno sobre las cosechas de granos confundieron gradualmente a las tierras habían tenido, a pesar de manos del Estado. Tanto Babilonia como en Sumeria, China, India, Grecia y Roma supusieron que en práctica diversas clases de normas económicas generalmente fracasaban por completo o producían efectos adversos. Uno de los casos más conocidos en la política de control y precios y salarios de la antigua antigüedad tuvo lugar en la época del emperador Diocleciano. Millares de personas fueron condenadas a muerte en todo el imperio antes de la legislación ineficaz que derogara en su totalidad. En la Edad Media, la ciudad de Amberes cayó bajo el dominio español debido en gran parte a que nadie se exponía a introducir alimentos en la ciudad citada, luego de haber atravesado una línea de fuego española, a menos que se abandonasen los precios del mercado. En las colonias norteamericanas se llevaban a cabo frecuentes intentos de mantener bajo el precio de los pieles de castor y de los artículos similares. Ninguno lograba su cometido. Los indios, así como también los colonizadores europeos, insistían en precios de mercado para sus mercancías y para su trabajo. Durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, las tropas de Washington casi mueren de hambre en Valley Forge, en gran parte debido a que John Adams denominó aquella desaparecida ley que establecía límites de los precios que ha causado tanto daño, y, y de la cual, según mi sincera opinión, a menos que se derrogue, destruiría el Estado y provocaría una guerra civil. Según explica el historiador especializado en materia económica, la reglamentación de precios por medio de una ley provocó un efecto precisamente contrario al deseado,
y que los precios aumentaban en lugar de disminuir. El mismo historiador concluyó que los hechos han demostrado que por la medida significó un fracaso total, lograr el propósito deseado de sus autores y que al finalmente no contó con ningún partidario. Con el advenimiento de la Revolución Francesa, los gobiernos que le sucedieron no tuvieron en cuenta la experiencia vivida. Desarrollaron una legislación de denominadas leyes de procesos máximos, pero todas ellas demostraron ser ineficientes. Se comenta que en París, en el año de 1794, un observador informó que 150 mujeres se agolparon ante las puertas de la carnicería a 4 de la mañana, vociferando que preferían pagar 20 y 30 sous para obtener lo que deseaban, en lugar de abandonar el precio máximo de 14 para no tener nada. Con la llegada del siglo XIX, el mundo occidental gozó de un periodo de relativa paz y prosperidad. Durante 100 años no se produjeron guerras importantes entre las potencias europeas y los principios de libre comercio alcanzaron su esplendor. Poco tiempo después de que la reina Victoria ascendiera al trono en Gran Bretaña, las famosas leyes cereales quedaron derogadas. Como lo hemos visto, las autoridades británicas en la India lograron evitar una terrible hambruna en el 1886, al permitir que los precios del alimento fluctuaran con el mercado. Desde ese modo aseguraron que la distribución de arroz y los granos fuera rápida y equitativa, llegando a donde fuera más necesario. Los controles durante las dos guerras mundiales. Con el estallido de la guerra de 1914, tanto los aliados como los poderes centrales insistieron en regresar a la etapa de planificación, con resultados absolutamente predecibles. Aún en el estado organizado por excelencia en Alemania de Kaiser, los economistas anunciaron la ineficiencia del control de precios y salarios. Ninguna otra nación, ya fueron, ya fuera democracia, dictadura o monarquía o república, habían logrado implementarlo con éxito. Durante la Segunda Guerra Mundial, hasta poco tiempo después de su finalización, las naciones más importantes recurrieron una vez más al control de precios y salarios. A pesar de los inminentes esfuerzos patrióticos, demostraron que varias naciones, incluyendo Estados Unidos, ha podido retrasar en algo el alza oficial de precios y salarios. Es probable que los precios y salarios reales fueron afectados en la segunda medida. El control de precios y salarios no solo estimuló el surgimiento del mercado negro, sino también provocó el deterioro de la calidad de los productos e incrementó los adicionales en los salarios. Todo ello contribuyó con la formación de dos sistemas paralelos, el oficial de precios y salarios y el no oficial de precios y salarios reales. Tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña, dos gobiernos electos en la década del 60 por el sector conservador impusieron el control de precios y salarios con esencialmente los mismos resultados. Las distintas fases del plan que implementaron el presidente Nixon resultaron ineficientes para controlar la inflación. De hecho, existen pruebas de que la implementación de dichos controles empeoró la situación inflacionaria, sin tener en cuenta el efecto causado por otras políticas gubernamentales. Las etapas del plan promovido por el primer ministro Edward Heath también se enfrentaron a las mismas dificultades, pero Gran Bretaña la tasa de inflación superó el 25% debido a que el gobierno conservador carecía completamente de una política de restricción monetaria. Para no ser menos, el primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau, implementó una nación de plan similar en 1975. Los sindicatos respondieron con una huelga general. Asimismo, fue resonante la oposición manifestada por todas las clases económicas y filosóficas políticas. En Canadá, el control concluyó en 1978. Los controles voluntarios del presidente Carter. Al asumir la presidencia de Estados Unidos, hubo muchos que no tardaron en advertir a Jimmy Carter, quien fue gobernador del estado de Georgia, acerca de la necesidad de controlar precios y salarios en un futuro cercano. Hobart Roben, por ejemplo, en su columna sobre economía de Washington Post del 12 de diciembre de 1976, admitió que, sin lugar a dudas, el sector laboral organizado, representado por George Meany, presidente de la Federación Norteamericana de Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, manifestó su posición contundente a los controles y a las pautas predeterminadas en los precios y salarios. Debido al énfasis en las consecuencias recibiendo, Carter se encuentra en la necesidad de expandir la economía de su país y reducir el nivel de desocupación. Tales esfuerzos podrían reconducir a una nueva situación de inflacionaria si no
a corto plazo, a medida que toda actividad se acerque al límite de su capacidad productiva. Para ser compatibles ante propósitos, mayor nivel de ocupación y control de inflación, la política fiscal y monetaria debe suplementarse con las restricciones voluntarias de precios y salarios, a veces denominadas políticas de ingresos. Estados Unidos es la única potencia industrializada que carece de una política de ingresos. Ralph Nader convirtió en una columna reciente publicada en The Washington Star el 17 de junio de 1968 lo siguiente. Carter no podrá evitar precios y salarios compulsivos y selectivos en ciertas industrias claves. Si la situación inflacionaria mantiene los niveles actuales o más elevados, asimismo, John Kenneth Galbraith, el talentoso novelista de Cambridge, Massachusetts, quien que nunca fue más feliz que cuando sirviera en su país en el Departamento de Administración de Precios, reitera periódicamente las mismas noticias que Ralph Nader. Aún así, quienes respaldan la política de control de precios y salarios admiten que esto no solo distorsiona la utilización de los recursos económicos, sino que agrega costos excesivamente altos y aún podría ser ineficaz para reducir la inflación. Cuando el 24 de octubre de 1978 el presidente Carter anunció su nuevo programa de incremento salarial y de precios voluntariados, destacó claramente que se ponía el control obligatorio y que no era la intención solicitar la autorización del Congreso para implementar la AFL-CIO. Sin embargo, manifestó casi inmediatamente la preferencia por controles obligatorios y no por los voluntarios. Al comenzar la impresión del presidente de obra, a fines de 1978, muchos predecían la implementación de una clase u otra de control compulsivo en 1979. La mayoría de los economistas concuerdan que los controles generan incertidumbre y vacilación. Muchos empresarios se frenan y no se expanden a nuevas áreas, ni incorporan nuevos empleados, ya que no tienen ninguna seguridad acerca de las otras disposiciones habrán de sobrevivir. Asimismo, el costo de los controles implica una inversión tanto por parte del gobierno como de la industria de millones de horas y hombres. El extraordinario gasto en llevar a la práctica las innumerables disposiciones de ser contabilizados como un gasto colosal. Cuando las ganancias se aproximan con los topes establecidos por la ley, los empresarios tienen menos motivos para mantener bajos los costos. Ello también provoca desperdicios de recursos valiosos. En cuanto el control de salarios realmente mantenga bajo el nivel de remuneración, los empleados no encontrarán un estímulo para desempeñarse en sus tareas o para buscar mejores puestos. A su vez, los empleadores no podrán incorporar el número de trabajadores altamente calificados que podrían emplear en forma productiva. Aunque muchos economistas admiten que los controles gubernamentales pueden restringir los precios durante los periodos muy breves, el resultado final será el rebrote de la inflación reprimida ante la primera oportunidad, elevando los precios aún más con el correr del tiempo. Este efecto ya se había advertido, por lo menos antes de la creación. Esa misma muestra en la República en 1777, John Adams le escribió a su esposa lo siguiente: solo espero un alivio parcial y transitorio del aumento de precios mediante controles, y me temo que después de un tiempo los males irrumpirán con mayor vehemencia. Las aguas fluirán con mayor rapidez y haber estado contenidos por un tiempo. Cerrando un círculo en Egipto. Y en Egipto, donde comenzó esta obra 20 capítulos antes, la historia, como a menudo lo hace, ha cerrado el círculo. El control de precios y salarios impuestos en el actual gobierno de Egipto ha dado inesperados y no deseados resultados, no disimulables de los efectos de aquellas políticas perseguidas por sus predecesores 4.000 y 5.000 años antes. Debido a que el gobierno trató de mantener precios del pan por debajo de los niveles del mercado. Buena parte de su abastecimiento se convierte en alimento para los animales al ser más barato que el forraje. El resultado es obviamente indigencia de mucha gente de las ciudades. Además de las muchas dificultades económicas que no pueden descartarse, con tanto se utiliza como Lord Keynes expresa en su aforismo: con el correr del tiempo estaremos todos muertos. Subsiste un problema moral fundamental. El gobierno de Estados Unidos contaba con un año de vida cuando el escritor de Connecticut Current
afirma que el programa para respaldar el dinero y regular el precio de los productos mediante la aplicación de legislación penal siempre ha sido y será infractible en un país libre, ya que no podrá redactar una ley que limite a una persona en la compra o la disponibilidad de bienes, excepto que debe violar aquellos principios de libertad por los cuales estamos luchando gloriosamente. En 1971, luego que el presidente Nixon hubiera implementado su versión de control de precios y salarios, Milton Friedman señaló: los controles son profundos y inicialmente inmorales. Al sustituir la ley de los hombres por una ley de derecho y cooperación voluntaria en el mercado, el control amenaza las raíces mismas de una sociedad libre. El control debilita paulativamente la moral individual al alentar a sus hombres a espiarse y denunciar entre sí, haciendo que sea beneficio particular de numerosos ciudadanos evadir los controles y haciendo ilícitas acciones en favor al interés del público. Si Brisear tuviera que resumir lo que hemos aprendido de una larga trayectoria de control y precios y salarios de este país, hace muchos y otros enteros, concluirá en lo único que hemos aprendido de la historia, que no aprendemos de la historia. Si bien observó el primer economista de renombre de Estados Unidos, Elliot Webster, al describir los efectos desafortunados, experimentó con el control económico durante la Guerra de la Independencia. Parecía una especie de delirio obstinado, totalmente sordo a cada argumento proveniente de la justicia y del derecho. En su tendencia natural y percibilidad del sentido común, incluso de la seguridad común. No hay más absurdo tratar de imponer la fe en el corazón de un escéptico con la mecha de fuego, o fustigar a una mujer para que te ame, sin intentar forzar el valor o a la confianza de tu dinero mediante la legislación penal.